Una esposa que te ame, mi hijo, darte querría, que por tu voluntad merezca tener nuestra compañía y comer pan a una mesa del mismo que yo comía, porque conozca los bienes que en tal hijo yo tenía, y se consagre y se congracie conmigo de tu gracia y lozanía. Mucho le agradezco, Padre, el hijo le respondía. A la esposa que me dieres yo mi claridad daría, para que por ella vea cuánto mi Padre valía, y cómo el ser que poseo de su ser lo recibía. Reclinarla he yo en mi brazo, y en tu amor se abrazaría, y con eterno deleite tu bondad sublimaría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, buenas tardes. Bueno, sobreviven a los calores del verano y bien, ¿no? Tampoco hemos estado así como que tan mal. Pues vamos a mirar eh, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo y de todos juntos, vamos a abordar un tema que es muy denso y que por sí mismo pues daría para muchas reflexiones y para muchos ejercicios. Es el tema que les propongo de la resurrección como nuestra única y definitiva esperanza. Cruz y resurrección, esperanza plena del cristiano. Lo que pretendo presentar en esta reflexión en su enunciado es muy sencillo. Todo lo que hemos dicho del Dios y sus promesas, todo lo que hemos dicho de Jesús, precisamente en sí mismo, cómo habla de Dios, subrayando especialísimamente su bondad. Lo que hemos dicho del reino, recordamos del reino que es la manera como acontece Dios en el interior de la persona o en el interior de cada persona, no por sometimiento, sino por seducción, por entrega, por servicio. Tal vez se puede, como quien dice, afeitar un poquito esa presentación del reino y decir la manera como acontece Dios en el interior de la persona, entregándose a cada persona. Muy bien. Ya después, entonces, vimos esa experiencia ilustrada o por lo menos vivida o testimoniada por Santa Teresa. Y esta mañana vimos la experiencia testimoniada por el apóstol Juan. Y entonces voy a volver sobre el apóstol Juan y vamos a hacer como una especie de resumen panorámico. Decía Orígenes que Juan es el evangelio místico por excelencia y que para, como que dice, entender esa calificación de místico por excelencia, solamente lo podemos hacer si tenemos una experiencia parecida a la suya. Haber reclinado la cabeza sobre los pechos del Maestro, haber recibido a María como madre y haber disfrutado conscientemente de su compañía. Pues bien, tenemos bien claro nosotros, cuando estamos hablando de esto de cuando vamos a empezar a hablar esto de la resurrección, una afirmación del mismo Juan. A Dios nadie le ha visto jamás. Solamente el Hijo que procede del Padre es el que ha visto y es el que puede dárnoslo a conocer. Por eso Juan va narrando los signos que Jesús hace, revelando la gloria que se encierra en él como Hijo único de Dios, enviado por Dios Padre o entregado por Dios Padre para salvar al mundo.
Si cura un ciego es para manifestar, no solamente un hecho puntual, un ciego que recupera la vista, sino una esperanza. ¿Qué quiere decir esa esperanza? Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Si resucita a Lázaro, no es tanto por congraciarse con Marta y María, sino para manifestar, como dijimos esta mañana, yo soy la resurrección y la vida, el que vive y cree en mí, aunque haya muerto, aunque muera, vivirá. Y luego, a la luz de la resurrección, el evangelista revela que el objetivo supremo de Jesús es dar vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, lo dice en Juan 10:10. Es lo único que Dios quiere para sus hijos e hijas, empezando por su Hijo muy amado, es decir, empezando por su Hijo Jesucristo, que todos tengamos vida abundante. Por eso Dios no envía al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. A la luz de la resurrección, todo cobra una profundidad grandiosa que no podían sospechar cuando le seguían en Galilea. Aquel Jesús al que han visto curar, acoger, perdonar, abrazar, bendecir, es el gran regalo que Dios ha hecho al mundo para que todos encuentren en él la vida y la salvación. Estoy juntando la persona de Jesús con el regalo de la resurrección. Y entonces, en otra conferencia que había dado hace mucho tiempo por allá sobre los cánticos del siervo de Yahvé, decía que en la muerte de Jesús todo lo habían programado muy bien. Aquellos que estaban, como que dice, tan incómodos con Jesús, las autoridades judías, empezando por Anás y Caifás, luego Herodes y sus cohortes, y luego todos aquellos que veían amenazados sus intereses por el testimonio y el ministerio de Jesús. Entonces generaron esa sucesión de entregas. ¿Qué estáis dispuesto a darme si os lo entrego? Pregunta Judas. Y le dan 30 monedas. En Getsemaní se acerca Judas con la corte romana y les dice, aquel a quien yo bese, ese es. Se adelantó y dándole un beso a Jesús, lo entregó. Estos que lo recibieron en esta entrega de Getsemaní, los llevan a casa de Anás y Caifás. Y allí Anás y Caifás, muy contentos de poderlo aprehender al fin, se burlan y se hacen todas las atrocidades que narra el Evangelio y luego lo entregan a Herodes y Pilato, o a Pilato y a Herodes. Herodes y Pilato le hacen toda esa procesión de interrogatorios y burlas y vejaciones que le permiten hacer a sus soldados. Y luego Pilato, lavándose las manos, lo entrega para que lo lleven a la crucifixión. Y todo lo que sucede en la crucifixión está muy bien presente en los relatos de la pasión, pero en todo eso constatamos que hay tres cosas que, por grandes que fueran las autoridades romanas, las judías y el poder de las legiones, no pudieron prever y que los pilló de sorpresa. Lo primero es que no podían prever el perdón. Cuando Jesús dice, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, eso no lo podía producir ninguna persecución, ninguna tortura, ni ninguna autoridad. Que yo, torturador, reciba de mi víctima el perdón. Eso no lo podían prever. Tampoco podían prever
que Jesús entrara en tal situación que le llevara a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tampoco la experiencia del abandono la podían prever los que lo torturaban y lo crucificaron. Y por último, y lo más importante, más allá de la muerte, solo tiene poder el amor insoldable de Dios. Los verdugos triunfan hasta la sepultura, pero más allá de la muerte, el único poder que es verdaderamente poder y persiste es el amor de Dios. Dios, con la resurrección de Cristo, no solamente le ha dado la razón a Jesús, sino que le ha hecho justicia. Dios, como aparentemente se saca de los relatos de la pasión, no se ha quedado pasivo y en silencio ante lo que han hecho con su Hijo, sino que le ha devuelto planificada la vida que le han arrebatado de manera tan injusta. Los seguidores de Jesús ven en su resurrección la admirable respuesta de Dios al abuso que cometieron con él. Pero, ¿por qué ha tenido que morir Jesús? Si Dios lo ama tanto y precisamente lo ha enviado al mundo para que todos vivamos por él, y el más vehemente deseo del Padre es que todos tengamos vida y la tengamos en abundancia, ¿para qué tanta humillación y sufrimiento? ¿Qué puede haber de bueno en ese crimen cometido contra él? Los cristianos tardaron mucho tiempo en asimilar esta situación. Recordamos que los relatos de la resurrección, si bien se puede, de la resurrección y crucifixión, si bien se pueden considerar los primeros relatos del Evangelio, son todos tardíos. Ninguno está hecho como crónica que se va haciendo sobre el desarrollo de los hechos. Si siguiendo la tradición situamos los hechos de la muerte de Jesús entre los años 30 y 33 de la era cristiana, el primer escrito que aparece, y no es precisamente de la Pasión, es hacia el año 47-48, un fragmento de la carta a los Gálatas. De tal manera que mientras la comunidad cristiana llegó a formular por escrito el testimonio que nos ha dado, ha tenido mucho tiempo para reflexionar. Pero ciertamente, mucho antes de la reflexión puesta por escrito, la comunidad cristiana ya tenía plena conciencia y experiencia de esto. A ver si me hago entender, aunque ya lo he hecho muchas veces. Aquel que crucificaron es el resucitado. Entonces, lo primero que tiene en sus labios y en su corazón y en su experiencia la comunidad primitiva es la resurrección del Señor. Eso es lo que tiene más metido en su corazón. ¿Y cómo ha experimentado la resurrección del Señor? ¿En que se nos desapareció su cadáver y no sabemos si lo han robado? No. ¿En que se ha aparecido a Simón y le ha dicho esto y esto y a Magdalena aquello y esto? No. Cada uno, como quien dice, y aquí es precisamente una gracia muy especial, cada uno empezó a pensar, no a pensar, sino a sentir y a experimentar que algo nuevo acontecía en su interior. Algo nuevo acontecía en su interior. Y eso nuevo era la presencia del resucitado aconteciendo como Dios en el interior de cada creyente. De tal manera que esa experiencia interior fue la que llevó a los discípulos y a todos los creyentes a volverse a ir reuniendo paulatinamente. El relato de Lucas nos lo presenta gráficamente en
el relato de los peregrinos de Maús. Fíjense que en el relato de los peregrinos de Maús se da un encuentro totalmente casual. Dos que regresan a su tierra con aire entristecido y un anónimo extraño que se les junta y empieza a conversar con ellos. Y en la medida que van conversando, dice que les exponía todo lo que estaba escrito acerca de él en la escritura. Y ellos, aunque seguramente no interpelaban nada ni discutían nada con él, porque era simplemente presentarles lo que estaba ya escrito, interiormente dice, ¿no ardía nuestro corazón mientras estábamos con él? Y entonces, aunque se habían juntado para cenar y cuando alzaron la vista ya se les había desaparecido, inmediatamente dejaron todo y corrieron a Jerusalén. ¿Qué corrieron a ver en Jerusalén? Tampoco iban en busca de una aparición. Iban a comprobar, esto que sentimos nosotros, ¿lo sentís también vosotros? Y entonces fíjense que esa, como quien dice, experiencia interior que van viviendo, los va juntando y les da una nueva experiencia. Y la nueva experiencia es, el que fue crucificado y sepultado ha resucitado y está vivo. ¿Dónde está vivo? Está vivo en mí y está vivo en ti. Entonces, la experiencia fundante del cristianismo es el don de la experiencia interior del que murió, pero que ahora vive. Con base en esa experiencia y ya reuniéndose, empiezan a analizar la pasión. Y entonces ya la pasión y muerte del Señor no la pueden ver con los mismos parámetros que lo vería un cronista del imperio, los historiadores religiosos de Judea o eh, lo que podían comentar los centuriones o los soldados que habían participado. Sin embargo, fíjense cómo extractan un testimonio muy bonito. Lo presenta Marcos, que dice que cuando el soldado le traspasó a Jesús su costado, salió de él sangre y agua. Y aquel soldadito que estaba mirando todo dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Fíjese, una confesión de fe que solamente puede surgir de una experiencia de fe, no solamente de una curiosidad, porque que yo vea que a un crucificado le pasan con una lanza es una curiosidad más dentro de los movimientos que se dan en una crucifixión. Pero que ese soldadito alcance a decir, verdaderamente este era hijo de Dios. De ahí se saca una conclusión. La mayoría de las confesiones que encontramos en los relatos del Evangelio son confesiones bajo la experiencia de la presencia del resucitado en cada uno. Y aquello que le sucedió al soldadito romano le sucedió a muchos otros, que realmente, eh, como quien dice, experimentaron a Dios aconteciendo en ellos. Esto lo decimos así y lo juntamos con la definición que dábamos del reino. Es la manera como Dios acontece en el interior de la persona, no por dominio o sometimiento, sino por amor y entrega. Entonces ve que lo mismo está sucediendo en estos testigos del resucitado. De tal manera que algún teólogo alcanza a decir precisamente que los evangelios son los relatos de la experiencia de la resurrección y de la crucifixión de Jesús, precedidos de un largo prólogo histórico, que son todos los relatos de la historia de Jesús en su vida pública y Lucas le añade los de la infancia. Y en parte puede tener razón, porque
cuando los discípulos alcanzan a decir, el resucitado es el crucificado. Entonces, en esa como contradicción, muerte y vida, están haciendo precisamente la presentación de lo que significa Jesús y cómo se ve a la luz de la resurrección. No oída por narración, sino experimentada por acontecimiento de Jesús en su interior. Por eso decimos que el testimonio de las primeras comunidades es precisamente el testimonio fundante del cristianismo y que ciertamente el cristianismo se funda en la narración, el relato de una experiencia que poco a poco fue cristalizando en algunas expresiones de fe de la comunidad primitiva, como por ejemplo aquella que se hace hacia los años 40-42, cuando acuñan esta expresión. Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Pero, ¿qué tiene que ver la muerte de un hombre con el conjunto de pecadores de todos los tiempos? La muerte pone fin a la vida. ¿Cómo puede una muerte salvar a otros? La resurrección obligó a los primeros creyentes a profundizar en su muerte a una luz nueva. Acaban de descubrir que al morir Jesús ha entrado en la gloria de Dios. Ha muerto confiando en el Padre y el Padre lo ha acogido en su vida insondable. La de Jesús ha sido una muerte-resurrección. No ha muerto hacia el vacío de la nada, sino hacia la comunión plena con Dios su Padre. El Padre no lo ha salvado de la muerte, pero sí en la muerte. Se puede decir que al resucitarlo, lo ha engendrado como hijo, según canta el Salmo segundo cuando dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y entonces aquí vienen unos interrogantes que me parece que son bien importantes de hacer. En primer lugar, ¿quería el Padre la muerte de Jesús? ¿Entraba en el programa del Padre que su Hijo muriera? Podríamos decir que el Padre, como quien dice, con su silencio se hizo cómplice de los que masacraban a su Hijo. Este Padre que Jesús ha presentado como el Padre bueno, óptimo por excelencia, de quien dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. El Padre está siempre conmigo porque yo hago lo que quiero. Y también dice, nunca está él solo, el Padre está siempre conmigo. Este Padre de quien Jesús habla de esta manera, estará fuerte, estará a gusto con esa muerte ignominiosa de su Hijo. Y no ha manifestado esa complicidad precisamente cuando en el huerto no escuchó la voz del que le suplicaba, si es posible, pase de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, a esas preguntas, ciertamente, solamente se puede responder desde dos ámbitos, el ámbito de la Trinidad y el ámbito del amor. De tal manera que los primeros cristianos lo confiesan admirados. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. En la cruz nadie le está ofreciendo a Dios nada para que muestre un rostro más benevolente hacia la humanidad. Es Él quien está entregando lo que más quiere, todo lo que tiene, a su propio Hijo. Su amor es anterior a todo. Pablo no tiene dudas cuando nos dice,
La prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores e incapaces de volver a Dios, Dios nos entrega a su Hijo para que muera por nosotros. De tal manera que el silencio de Dios en la cruz no significa abandono del crucificado y complicidad con los crucificadores. Dios estaba en Jesús. Por eso al morir se ha encontrado resucitado en sus brazos. La resurrección ha mostrado que Dios estaba con el crucificado de manera real, sin intervenir contra los verdugos, pero asegurando su triunfo final. Esto es lo más grandioso del amor de Dios, que tiene poder para aniquilar el mal sin destruir a los malos. Es decir, cuando uno lee los relatos de la pasión y cuando uno ve las películas buenas que se han hecho sobre la pasión, uno inmediatamente piensa, ¿y por qué aquí no interviene Dios en favor de su Hijo? ¿Por qué no hace ver a las autoridades judías y romanas y a los soldados que están equivocados, que están obrando mal? ¿Por qué no los destruye? ¿Por qué no acaba con ellos? Y una de las grandísimas lecciones que hay es precisamente, Dios no puede intervenir matando a nadie porque si lo hiciera sería la mayor contradicción que podía haber en el mundo. Recuerdan que cuando empecé a insinuar esto, les puse a leer aquel texto del libro de la sabiduría, cuando decía, Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la muerte, ni creó nada para matarlo. Pues bien, aquí está bien comprobado. Fíjense que el triunfo del Padre en su Hijo Jesucristo se manifiesta no en que no lo dejó pasar por la cruz, no en que no lo haya dejado pasar por el sepulcro, sino que en la cruz y en el sepulcro lo sacó vivo, sin destruir ni hacer daño a ninguno de los que hacían daño. Hace justicia a Jesús sin destruir a quienes lo crucifican. Pablo lo dijo de manera admirable. En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, sin tomar en cuenta las transgresiones de los hombres. Todo eso parece increíble. La predicación de la cruz es una locura. Pablo lo sabe, pues se encuentra constantemente con su rechazo. Mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Mas para los que han sido llamados, sean judíos o griegos, se trata de un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios parece una locura es más sabio que los hombres, y lo que en Dios parece debilidad es más fuerte que los hombres. En esa cruz, que a nosotros nos parece una locura, se encuentra la sabiduría suprema de Dios, encontrando un camino para salvar al mundo. En ese Cristo crucificado, que a nosotros nos parece debilidad e impotencia, se encierra la fuerza salvadora de Dios. Por eso dicen las Escrituras, en la cruz se han cumplido los designios de Dios. Con Dios tenía que ser así, pues en su locura increíble, lo que manda, lo que domina, es el amor extremo por sus hijos e hijas. De tal manera que, como quien dice, dentro del concierto del plan de amor de Dios, está esto tan especialísimo. Es dejar llevar el amor hasta los extremos más extremos e inauditos. De tal manera que sí, con la resurrección aparece Dios, haciendo justicia a su Hijo
y repudiando todo lo que le hicieron a su hijo. Pero no solamente lo que le hicieron a Jesús, sino lo que le hacen a sus hijos e hijas en todos los tiempos. De tal manera que aquello que la necedad humana le impuso a Dios en el sufrimiento y muerte de su hijo, es también lo que la necedad humana le impone a Dios en la muerte de tantos inocentes. Por eso Dios no está por la labor de intervenir, sino que su labor permanente es amar. En las comunidades primitivas, en los relatos de la pasión, Dios no aparece como alguien que exige previamente a Jesús sufrimiento y destrucción para que su honor y su justicia queden satisfechos. Es decir, yo que soy el Padre Dios Todopoderoso, exijo que se me ofrezca un sacrificio como el tuyo, que es el único que yo aceptaría para poder perdonar a la humanidad. No. Ese que no le puso condiciones al hijo pródigo cuando llegó abatido a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, no está así exigiendo ninguna satisfacción. Tampoco está exigiendo, ofrézcanme sacrificios, ofrézcanme muchos dolores, ofrézcanme muchas contradicciones para yo contentarme. Pero ¿a quién se le ocurre decir eso? ¿A quién se le ocurre pensar así? Que Dios se contenta con el dolor. ¿De dónde lo saca? Estaba Dios muriéndose de la risa y aplaudiendo porque veía torturar a Jesús. Ni mucho menos estaba con él, ahí en él, sufriendo lo que él sufría. De tal manera que si Dios fuera alguien que exigiera previamente la sangre de un inocente para salvar a la humanidad, la imagen que Jesús había dado del Padre hubiera quedado totalmente desmentida. Dios sería un ser justiciero con mucho poder, que no sabe perdonar gratuitamente a un creador implacable, que no sabe salvar a nadie si antes no le salda la deuda que ha contraído con él. Sería la peor contradicción si Dios estuviera, como quien dice, agarrándose de la muerte de su hijo para quedar satisfecho. Si Dios fuera así, ¿quién podría amarlo con todo el corazón y con todo el alma y con todas las fuerzas? Lo mejor que uno podría hacer ante un Dios tan riguroso y amenazador sería huir y al menos obrar con mucha cautela, porque realmente se las trae. Si nos damos cuenta que en la crucifixión de Jesús es el extremo más extremo del amor entregado por cada una de las criaturas y por todas las criaturas en conjunto, no pidiéndole una satisfacción que nadie le puede dar, sino manifestándole el amor que muchos no quieren recibir y que se atreven a negar. Miramos a la persona de Jesús. Otros han enfocado el asunto de que Jesús es poco menos que un suicida. Entonces, ni el Padre es el homicida de su Hijo, ni Jesús es un suicida para agradar al Padre. Jesús es inocente. El pecado no ha entrado en su corazón. En la cruz no está sufriendo ningún castigo de Dios. Está padeciendo el rechazo de quienes se oponen a su reino, es decir, a ese acontecer de Dios en el interior de la persona. No es víctima del Padre, sino de Caifás y de Pilato. Jesús carga con el sufrimiento que le infligen injustamente los hombres, y el Padre carga con el sufrimiento que padece su Hijo querido. Así se expresa un escrito de la primera carta de Pedro cuando dice, Jesús no cometió pecado, injuriado no devolvía injurias,
Sufría sin amenazar, confiando en Dios que es el único que juzga con justicia. Él cargó con nuestros pecados llevándolos en su cuerpo hasta el madero. Los pecados no son cosas que se puedan llevar o cargar en un cuerpo, pero el autor de esta carta está diciendo con una imagen el peso enorme que cae sobre Jesús al solidarizarse con cada uno de los que sufre a causa del reino de Dios. De tal manera que los sufrimientos nuestros son sufrimientos de Cristo. Por eso dice muy bien el apóstol Pablo que nosotros sufrimos en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, o que mejor dicho, que Jesús sigue sufriendo hasta que haya un solo ser humano en el mundo que sufra. Y que solamente cuando ese último ser humano deje de sufrir, entonces entregará al Padre el reino para que el Padre sea todo en todas las cosas. ¿Es una utopía? ¿Será realizable? Es nuestra máxima esperanza. Fíjense que otro autor que se llama Bruno Forte, en un libro que se llama La Trinidad como Historia, hace este planteamiento. La crucifixión, todos los sufrimientos y la muerte de Cristo eran absolutamente necesarios para que se cumpliera aquello de que, haciéndose uno de tantos, se sometió a la suerte de los tantos. Es decir, si Jesucristo no moría, el tópico de los padres de la iglesia decía, Jesús lo asumió todo para redimirlo todo. Y si Jesucristo no moría, ¿a dónde quedaba la muerte? Si Jesucristo no moría, ¿cómo me redimía a mí de todos mis sufrimientos? Si Jesucristo no era sepultado, ¿cómo asumía a todos los que han bajado al sepulcro? De tal manera que Jesucristo asumió la condición humana en todo, en todas sus consecuencias, precisamente para que no quede ningún ápice de la condición humana sin redimir. Entonces sí se dan cuenta que esa es nuestra máxima esperanza. Nosotros no tenemos nada, nada, nada en nuestro ser que no sea asumido por Cristo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que le da valor a la muerte de Cristo? ¿Qué es lo que le da valor a la resurrección? ¿Por qué tiene tanto valor para que lo proclamemos con nuestras fuerzas, que la cruz y la resurrección son la única esperanza y la más cierta y feliz esperanza que tenemos? Lo que da valor lo que da valor redentor al suplicio de la cruz es el amor y no el sufrimiento. Fíjese qué cosa más simpática esta afirmación tan simple, porque ciertamente estaba yo en un foro y estábamos tratando este asunto, era un foro sobre los relatos de la pasión, y alguien que venía del mundo de la universidad, muy crítico, con muy buen pensamiento, se presentó y dice, ¿por qué el sufrimiento de Cristo tiene tanta fuerza redentora? Y el de los masacrados en Auschwitz, en todos los campos de concentración, en los gulags, esos sufrimientos no la tienen. Son sufrimientos anónimos. Y el que estaba dirigiendo el foro, como que se sorprendió de la pregunta, pero reaccionó muy bien. Y le dice, aquellos que mueren en los campos de concentración o en tantas guerras injustas o en tantas torturas que se están dando en la humanidad en este momento, mueren. Y si mueren con el amor de Cristo, esa muerte suya tiene tanta fuerza de redención como la de Cristo,
porque es la misma de Cristo la que se está vertiendo allí. Pero tengamos claro esto para que no establezcamos un concurso de sufrimientos. ¿Cuál vale más? Lo que da valor al redentor, al suplicio de la cruz, es el amor y no el sufrimiento. Lo que salva a la humanidad no es algún misterioso poder salvador escondido en la sangre derramada por Cristo, ni en la que nosotros derramemos ante Dios. Por sí mismo el sufrimiento es malo y no es apetecible, ni lo quiere Dios, y no tiene fuerza redentora alguna. A Dios no le agrada ver a Jesús sufriendo. Lo único que salva en el Calvario es el amor insondable de Dios, encarnado en el sufrimiento y muerte de su Hijo. Dios Padre está sufriendo con su Hijo la misma entrega que su Hijo. No hay ninguna otra fuerza salvadora fuera del amor. Y a eso nos atenemos. De tal manera que nuestra máxima esperanza es el máximo amor, el amor extremo, manifestado por el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, Dios en su totalidad, en la entrega de la cruz. Y desde allí, dice el apóstol Pablo con mucha fuerza, dice, Él me amó y se entregó por mí. De tal manera que cada respiro que yo tenga, cada minuto de mi existencia, es acontecer de Dios amor en mí. Y eso mantiene viva mi esperanza. Lo hago con COVID. Con COVID puedes tener esperanza. Lo haces en unas urgencias, allí tienes esperanza. Lo haces en el campo, sembrando patatas, también tienes esperanza. Lo haces en tu colegio dando clases, lo haces en tu hospital atendiendo enfermos. No hay cosa en el mundo que no sea redentivo si se hace con amor. Creciendo en ese amor hasta ir poco a poco acercándonos al amor de Dios. Y lo último que quería decirles, el sufrimiento sigue siendo malo, pero precisamente por eso se convierte en la experiencia humana más sólida y real para vivir y expresar el amor. Es un espacio adecuado para expresar el amor. Por eso los primeros cristianos vieron en Jesús crucificado la expresión más realista y extrema del amor incondicional de Dios a la humanidad, la expresión más realista y extrema del amor de Dios a la humanidad. El signo misterioso e insondable de su perdón, compasión y ternura redentora. Solo el amor increíble de Dios puede explicar lo ocurrido en la cruz. Solo a la sombra luminosa de la cruz puede surgir la trascendental y milagrosa afirmación cristiana. Dios es amor. Solo desde la cruz pudo surgir esa expresión. Recordamos que esa expresión es de la primera carta del apóstol San Juan y que San Juan estaba con la Virgen María al pie de la cruz. Pues bien, de ahí, de la cruz, y solo de ahí ha surgido esa expresión, Dios es amor. Es lo que Pablo intuye cuando escribe conmovido, el Hijo de Dios me ha amado y se ha entregado a sí mismo por mí. Y si le aplicamos la conclusión del relato del buen samaritano, que nos dice Jesús, anda y haz tú lo mismo. Es decir, anda y ama tú de esta misma manera. Y con eso, no solamente la cruz y la resurrección de Cristo son fundamentos para la esperanza, sino que la vida de cada creyente en amor es fundamento para esperanza. Es una aportación a la esperanza del mundo. Y ciertamente este es el mensaje más sólido y consolador que podemos tener en tiempos de crisis.
saber que yo con mi vida humilde, sencilla, silenciosa, anónima, amando como Jesús amó, estoy participando del amor extremo de Dios entregado y que en ese amor pueden sufrir, pueden vivir muchos de esperanza, así no salgan en la prensa, ni en la televisión, ni circulen en Instagram. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues entonces, tal como lo tenemos dicho, son las 18:06:20. Entonces tenemos todo este tiempo de descanso y de reflexión y que cada uno haga su propia síntesis y que yo siempre digo, nunca termino ni dejo incluir en ningunos ejercicios una formulación de una página de propósitos o una redacción con confesiones alegando qué voy a hacer de ahora en adelante. Ordinariamente son una página de frustraciones, porque lo que uno hace en un contexto dado, cuando sale de ese contexto se pierde. Aquí lo único que yo quisiera que nos quedara es ese movimiento interior. Mire qué tan simple es. Mi vida anónima, oculta, entregada a la rutina gris de cada día, si la vivo amando, es fundamento de esperanza para mí y para muchos. Tengámonos ese propósito. Solamente vivir amando, que eso es lo que presentaba Santa Teresita. Nosotros tengamos más propósito. Y en ese propósito crezcamos cada día. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, los padres, hermanos, amigos, sacerdotes que están participando, si quieren y se sienten cómodos, nos pueden ayudar para recibir las confesiones. Entonces, hacia las 7:15 estará el padre Javier aquí al entrar a la capilla y al mismo tiempo estará por ahí Milagros y Mirna que les pueden ayudar a conseguirse su alba y su estola si la quieren. Luego, en el momento de la celebración, el padre nos dirá cómo nos organizamos para recibir las confesiones conservando la distancia y al mismo tiempo favoreciendo la intimidad. Y lo último, pues nada, a ver, con esta presentación de la cruz y de la resurrección del Señor, ¿alguno queda deprimido o deprimida o decaído? Pues yo cuando la oí salí con una alegría que me fui a tomar un café y hasta se me cayó la taza de la mano. Sí, se me cayó la taza de la mano de oír tan cosa tan bonita, porque ya había sufrido mucho que me hacían reclamos. Ese padre es un criminal, mira cómo trató al hijo. Y yo no tenía nada para responder, porque el texto lo decía. Pero este es leer el texto y decir en qué punto del texto bíblico dice eso de Dios. En ninguna parte lo dice. Por todas partes lo único que dicen es Dios es amor y es bueno. Pues vayámonos con esa consigna. Dios es amor y es bueno y me ama a mí hasta el extremo. Bendigamos al Señor.